buenos días, aquí estamos en una clase de visualbasic.net. Hoy vamos a trabajar con un mantenimiento de estudiantes. Tenemos el diseño, el cual va a manejar los datos de matrícula, nombre, apellido y dirección. Para que este mantenimiento funcione, debemos tener creada una base de datos en cualquier manejador de base de datos. Puede ser en Access, que es el que vamos a utilizar en este caso, y más adelante le enseñaremos a todos ustedes a utilizar MySQL. ¿Cuál es la ventaja de visualbasic.net, distinguidos estudiantes? Que yo puedo tener, ustedes están viendo que ustedes están trabajando con un CRUD en PHP. Ese CRUD guarda muy bien en una base de datos que está en un servidor, que puede estar en tu equipo, pero también puede estar en la nube. Entonces, la ventaja cuando la base de datos de MySQL está en la nube es que yo puedo accesar desde un teléfono, desde un computador, desde cualquier parte del planeta. Entonces, para yo poder conectar una base de datos de Access, yo voy a la opción Project de Visual Basic, Proyecto, y elijo la opción Add New Data Source. Lo estoy hablando así mismo como está en español, no se pronuncia así. Yo te lo estoy diciendo cómo se escribe. Y en esa opción le damos clic, nos abre este cuadro de diálogo. Si usted va a su manual digital de visualbasic.net, usted va a encontrar eso, cómo conectar una base de datos. En la plataforma también se le puso cómo conectar. Elegimos dataset, le damos a siguiente, y aquí elegimos lo que es una nueva conexión. En este otro cuadro de diálogo me sale que voy a trabajar con una base de datos de Access. Y le damos acá y vamos a buscar la carpeta donde se encuentra la base de datos que yo hice. Comúnmente, sugerencia, distinguidos, la base de datos debe estar en la misma carpeta donde está el proyecto. ¿Y dónde está el proyecto? En la misma carpeta que genera Visual Studio. Vamos a ver si la encontramos acá. Visual Studio 2012 que yo estoy utilizando. Y en la carpeta Project, mantenimiento, que es el proyecto, y dentro de mantenimiento hay una carpeta llamada bin, y en debug, en esa carpeta usted guarda su base de datos. Eso va a ser lo siguiente, que si tú mueves el proyecto de una máquina a otra, la base de datos no se desconecta. Fíjense ahí, elegimos la tabla, le damos Open y vamos a probar si la base de datos conectó bien. Le damos acá Text Connection y ¿qué me dice? Te da un error si la tabla es de Access 2013 en adelante. Porque Visual Basic 2012 necesita un complemento. Y miren algo. Esta tabla que yo acabo de elegir es MDB. Esa es la extensión que tienen las tablas de base de datos de Access que maneja Visual Basic 6. Y ustedes recuerdan que yo le dije que las tablas de Access 2013 no le funcionaban en el Visual Basic 6.0, porque la extensión, la nueva extensión que utiliza Access no es MDB, sino es ACCDB. Entonces, para que este Visual Basic acepte ese tipo de base de datos, un complemento de Office para que este Visual Basic acepte esas bases de datos hechas en el 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 de Office. Y se acabó el problema. Hay un elemento que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Ustedes ven esto que está aquí? Esto, antes de darle a esto, lo vamos a copiar, lo vamos a guardar por ahí. Le voy a dar Control C, lo voy a poner aquí en una parte donde lo pueda encontrar, para que ustedes vean ahorita qué va a suceder con esto. Esa ruta que ustedes ven ahí en pantalla es indicándole al sistema dónde se encuentra la base de datos que voy a conectar al formulario. Entonces, antes de usted darle a Next, usted le da aquí donde dice Connection String
Entonces le da acá, copia eso, lo pone en un bloc de notas y lo guarda ahí. Le da a siguiente, le decimos que sí, le damos siguiente y le estoy diciendo que también visualice las tablas y las consultas, si la tiene. Y le damos finish. Finish. Ya la base de datos está conectada. ¿A quién? ¿A qué está conectada? Está conectada al formulario todavía. No, Al pero por ahí va. proyecto. Por ahí va, por ahí va. Al proyecto. Entonces ya el data está conectado al proyecto. Muy bien. Entonces ahí usted se da cuenta que el dataset está ahí, véalo ahí. Bien. Ahora vamos a conectar, ahora mismo, vamos a conectar ahora esa base de datos a este formulario. Entonces, todos ustedes saben que el form load es lo que se ejecuta primero en un formulario de Visual Basic. No importa el Visual Basic que sea. Pero antes de abrir la conexión, ¿saben qué yo tengo que hacer? Aquí en la parte de arriba, abrir un espacio en blanco aquí y decirle al formulario, al sistema, que la base de datos que voy a utilizar es de Access. Entonces, vamos a importar esa librería de Access. Ahí, con esto que estoy haciendo, que es lo primero, le estoy diciendo que la tabla de base de datos que voy a utilizar es de Access. Cumplimos con el primer paso. Le mencionamos que el tipo de base de datos que vamos a utilizar, recuerda que Visual Basic puede utilizar cualquier sistema de base de datos, cualquiera, pero yo tengo que decirle cuál es. ¿Y cómo lo hago? Colocando en la primera línea import system.data, import system.data.olidb, que es la librería que maneja Access para las bases de datos. Una orden que se llama try. El try es como un if. Lo verdadero ocurre en la parte de arriba y después de catch ocurre lo que es falso. Entonces, en esa parte de arriba yo voy a conectar la base de datos y aquí yo voy a colocar un MSG box. ¿Usted lo conoce, el MSG box? Me ¿Eh? suena familiar, me suena. Vamos a hacer lo siguiente. Hay algo, antes de conectar, porque me va a dar un error, yo debo declarar todas las variables que vamos a utilizar en SQL. Porque cuando esté escribiendo, tú sabes qué va a suceder, me va a dar un error. Me va a dar un error. Entonces, número 1, importé las librerías que voy a utilizar. El paso número 2, antes de hacer el try, yo debo declarar las variables que se van a usar en el sistema. Entonces, vamos a declarar una primera variable que se llama DIN. DIN, ustedes lo conocen en The Visual Basic 6, que el DIN es para declarar variables. Yo voy a declarar una variable llamada con como OLEDB connection. Esa variable es la que va a guardar la ruta que tiene la base de datos. ¿Entendimos esa parte? La variable con, así mismo como lo hacemos en PHP, que tenemos una variable con, donde se guarda la conexión de la base de datos, de esa misma manera lo vamos a hacer aquí. Entonces, con es la que va a guardar la conexión. Vamos a declarar otra variable. Puede tener otro nombre, no necesariamente tiene que ser ese. Vamos a declarar otra variable llamada SQL, que esa es la que va a almacenar las consultas como select, update, insert. Declaramos una tercera variable. Debemos declarar en esa sección que se llama public class
for1 todas las variables que voy a utilizar en el sistema. Entonces, no importa que usted no le entienda ahora para qué se utilizan, cuando la vayamos utilizando, usted se dará cuenta. O una variable llamada dr, una variable llamada, vamos a copiar las otras dos que me faltan. Hay una que se llama oredb y una se llama busca. Ahí están todas las variables que vamos a utilizar. La primera, con, que es la que va a conectar con la tabla. SQL es para hacer un select. Consulta es otra variable para hacer también un select, un from. DR es para traer de la base de datos. El dim hace la función como de un control data y el busca es la que va a determinar si lo encontró o no lo encontró. Ahora sí vamos a hacer la conexión con el try. Ese es el tercer paso. Entonces ir al for load y hacer la conexión. Abrimos un try. En la parte de arriba va lo que es verdadero y en la parte de abajo, si la base de datos no conectó, entonces va a presentar un error. ¿Correcto? Entonces, la variable se llama con, ¿verdad que sí? La variable de conexión se llama con. Entonces, esta lleva algo que se llama connection string, que es lo que te va a permitir a ti enlazar. ¿Ustedes recuerdan lo que yo copié y pegué? Ajá. El connection string, te lo voy a poner punto, connection string. ¿Lo viste ahí? Yo voy a copiar dentro de comillas la ruta que yo copié. Entonces pongo un signo de igual, pongo doble comillas y dentro de esas comillas, valga la redundancia, yo voy a copiar, ¿sabes qué voy a copiar? Y la pego dentro. Y ahí está conectada la base de datos. Ya. Sí. Me falta algo que se llama con.open. Vamos a ponerle un mensaje para que eso se lo vamos a quitar después. MSGBox. Entonces este mensaje va a decir conexión satisfactoria o conectó correctamente. Ok, aquí mismo vamos a escribir conexión conectada correctamente. Tenemos una coma, que es la que va a definir el tipo de mensaje. Yo le puse critical ahorita solo, ¿verdad que sí? Pero yo puedo también, es lo mismo. MSGBox Style Critical. Así que lo hace, ellos lo hacen ahora. Y aquí vamos a poner aviso. Ellos permitieron hacerlo a lo estilo Visual Basic 6, pero también se puede hacer de esta manera. Es lo mismo. Si hay un error, ¿qué te dice ahí? Que lo que acabamos de hacer no está correcto. Y vamos a ver por qué. Ya yo lo vi ya. Y desde aquí, ¿verdad que sí? Porque lo que tomamos desde Project. Sí. De factura ahí te tiene que coger. Y vamos a desde aquí. Ok, y aquí otro slash y el nombre de la base de datos. La base de datos se llama sistema.mdb. Sí. MDB. Ahí sí. Se conectó de manera correcta el mantenimiento.